Saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Miren, vamos a empezar hoy con las medidas que para principio de curso político ha anunciado Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Ha hecho un anuncio realmente interesante, porque hay algunas medidas que ya las podía haber tomado con suficiente antelación para no recrudecer el problema que ahora tenemos encima, todos los españoles. Pero Pedro Sánchez ha incorporado, porque el discurso tiene que ser efectista, tiene que ser un discurso que llame la atención por alguno de los múltiples ángulos que ha presentado Pedro Sánchez. Y ha terminado con un eslogan automovilístico. Vamos a escucharlo y después lo comentamos. Les anticipo que en los próximos meses vamos a renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país, y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. Porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto fabricados en España, más autobuses públicos y por tanto más transporte público y menos Lamborghinis. Más transporte público y menos Lamborghinis. El problema es la memoria histórica y la, digamos, incultura que exhibe el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Porque Ferruccio Lamborghini fue un constructor de tractores. Todavía tiene que haber alguno por ahí circulando porque eran buenísimos. Aunque empezó en la década de los 50, en 1948, si mal no recuerdo, Ferruccio Lamborghini empezó fabricando estos tractores para la agricultura europea, principalmente italiana, y también con exportación al resto de Europa. Seguro que por las cañadas de Cañepla por ahí tiene que quedar todavía algún Lamborghini, tractor. Y Ferruccio Lamborghini cambió de los tractores a los automóviles de altas prestaciones porque tuvo un encuentro nada agradable con Enzo Ferrari. Claro, Enzo Ferrari, al ver la mecánica tan maravillosa que tenía Lamborghini, pues aplicó a los Ferrari el mismo sistema de embrague. Esto lo ve Ferruccio Lamborghini y dice, hombre, hasta aquí podíamos llegar. Y claro, se empeñó en hacer mejores coches que Enzo Ferrari. Pero es que Lamborghini fabrica coches de auténtico lujo, unos maravillosos vehículos, que ahora pertenecen, por cierto, a un grupo que también fabrica en España, Grupo Volkswagen, que es el propietario de Lamborghini. A ver si se entera Pedro Sánchez, que está tirando piedras sobre los intereses del tejado industrial español, porque aquí fabrica también en España Volkswagen. En fin, esto es lo que hay. Menos Lamborghinis y más vehículos eléctricos fabricados en España. Otra falacia. Agenda 2030, cambio climático, etcétera, etcétera. Los coches eléctricos no contaminan cuando van andando por las ciudades o por las carreteras y las autopistas. Han consumido muchísimo y han contaminado muchísimo allá donde se fabricó la energía eléctrica que ahora tienen en las baterías, con una pérdida importante de transferencia, porque en termodinámica hay un principio físico que la energía, cualquier tipo de movimiento que se produzca, siempre es con desprendimiento de energía calorífica, de calor. Si queremos pesar plumas en una balanza, en el fulcro de la balanza se producen micro-nanojulios de desprendimiento de energía, de calor. Y para que un coche eléctrico circule y que no contamine, previamente ha contaminado muchísimo a la hora de producir la energía eléctrica. Y también contamina muchísimo a la hora de elaborar las baterías. Que se lo pregunten ahora al nuevo oro blanco, el litio, manganeso y otros metales que se incorporan a las baterías de los coches eléctricos. Falacia, falacia, falacia. Agenda 2030, cambio climático y compañía. Y encima el pobre Ferruccio Lamborghini, que se dedicó a hacer mucho más productiva la agricultura en Europa con sus tractores maravillosos,
ahora tiene la culpa. Este es el mensaje de Pedro Sánchez. En fin, vamos a saludar a nuestros contertulios. ¿Cómo estás, Juan? Yo te veo muy concentrado. Muy buenas noches. Juan Fernández Aquí Cabeza. estamos, concentrados, Que viene porque entero escuchando, atento, esta clase magistral que has dado de ciencia, de proyección económica, de todo. La verdad es que Bueno. está bien. Sorprendido. De cualquier caso, yo no entiendo que sea la situación a la que se refiere el que tenga un Lamborghini o no, sino el que tiene mucho dinero. El mantra este de quitarle a los ricos para darle a los pobres, todas estas cosas que cada vez, que es muy recurrente todo esto, ¿no? Que está muy bien, suena muy bien, pero bueno, a mí me preocupan los que tienen mucho dinero, no me preocupan. Me preocupan los que tienen mucho dinero obtenido de mala forma. Claro. Y eso tiene una solución muy fácil, que es imposible de realizar. Cambiémosle el color a los billetes de 500 euros. Perfectamente. Antonio Pérez, muy buenas. Muy buenas, Antonio, Antonio. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Hemos pasado el verano bien, un poco más caluroso que otros años. Bueno, eso es lo que tú te crees. He usado más el aire acondicionado que otros años, eso es lógico. Y respecto... Por cierto, Ferruccio Lamborghini, una de las empresas que tuvo también conjuntamente con los tractores, era de climatización. ¿eh? Era Pero tractores Lamborghini yo he visto muchos. Sí, claro. Y respecto a esto del discurso de Pedro Sánchez, aquí no se trata o no debe de tratar una filosofía política de quitarle al que tiene para dárselo al que no tiene. Tiene que tratar de aumentar la riqueza. No se trata de la filosofía socialista, es distribuir la riqueza. Yo entiendo que la filosofía de un gobernante tiene que ser que se produzca riqueza y que haya para todos. No quitarle al que tiene para repartirla, sino generar más riqueza, producir. Eso lo producen mejor otras políticas que no son socialistas precisamente. Bien. Vicente Monserrat, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Esto es una maravilla. Despedimos antes del verano y ahora inauguramos. Esto, la verdad que va muy bien. Yo quiero recordar al principio del programa, para que no se lo olvide a nadie, que esta silla es del PSOE. No, del PSOE no. Bueno, Puede ser del PSOE, este sitio está reservado para una persona que venga en nombre del PSOE a debatir aquí con los demás. O de cualquier otro partido político también de izquierda o de extrema Sí, izquierda. pero los demás, algunos han venido, otros ya no quieren venir, pero es que el PSOE no quiere venir. Ya. Entonces, esta silla yo lo recuerdo. Bien. Otra cosa, felicitarte porque estás rejuveneciendo. ¿Sí? No me digas. Sí, yo estoy siguiéndote y sé que has empezado otra vez delante del canuto, tú solo, sin tele. No, lo que pasa es que Víctor me pidió que colaborase Ya lo sé, en un nuevo ya lo invento sé, que hay, pero y, yo hombre, quiero vamos a ver echar que una mano. tú estás rejuveneciéndote, te está gustando. Oye, yo lo que te quiero preguntar a ti es una cosa. Te veo muy vivo también a ti, no sé si rejuvenecido o no, después del gran ataque que habéis padecido en el barrio del Toyo Retamar con el Dream Beach. Sí, pero como yo sé que me iba a cortar lo que estaba hablando, voy a seguir y después te contesto eso. Y entonces quiero decir a todos los telespectadores que tenemos que mi gran amigo Que me pongo Antonio, colorado con la adulación. jefe de aquí, Sí. quítenle brillo al color. Entonces quiero felicitarlo porque sé que para él tiene que ser una gran ilusión, lo mismo que si me pusiese ahora a cantar en la fiesta y todo eso, sé que tiene que ser. Y entonces, como está ahora en Radio Marca, en el 92.1 de FM... No te digo yo. ¿No? No es Radio Marca, es Marcador Almería. pero Oh, bueno. Marcador Almería, perdón. Marcador Almería. Pues si pueden lo escuchan para luego criticarlo, me lo comunican para yo criticarlo aquí también. Exacto, venga. Ahora lo otro. Lo del Greenpeace. Sí. Pues resulta que después, visto lo visto, creo que no hemos pasado. ¿Qué No habéis hemos pasado 7 pueblos en Retamar. ¿Por qué? Pues te lo voy a decir, porque teníamos todos mucho miedo con esas personas que había, tantísima gente, que luego a las reuniones no han ido. Yo he estado en todas las reuniones viendo eso, intentando solucionar todo el tema, y luego ha ido un señor que la verdad siempre va, para mí tiene todo su respeto, el hombre defendía lo que según parecía en las redes eran 300.000, no sé cuántos mil. En las reuniones no, en la última que tuvimos, yo le dije al ayuntamiento y tuvieron cuidado, digo, poner un sitio grande y tal, y estuvimos en un sitio ahí al lado del campo de Bueno, fútbol. pero simplemente es que volveremos a eso y ampliaremos Sí. en detalle el asunto. ¿Qué le ha salido? Que habéis pasado, ¿no? Con las No críticas. hemos pasado 7 pueblos. Vale, bueno, pues bien. Sobre eso ahora hablaremos más adelante. Quería concluir el comentario inicial con, digamos, el aditamento de las nuevas medidas de Pedro Sánchez para el próximo curso, vamos, el curso ya político iniciado,
que hablaba de menos Lamborghinis y más vehículos eléctricos fabricados en España y más transporte público. Es decir, bueno, pues soluciones que no son de lujo, soluciones que no son costosas, etcétera, etcétera. Pero vean ustedes el grado de hipocresía que hay que tener para ir predicando esto y luego el ejemplo es otro. Se trata de un programa, creo que es Todo es mentira, de Risto Mejide. Allí estuvo presente el ministro Carlos Cuerpo. Es que mezclar lo de cuerpo y antes decir presente, bueno, en fin, no va con segunda. Ha salido así, ¿qué lo vamos a hacer? Bueno, pues allí estuvo Carlos Cuerpo, que es el ministro de Hacienda. De Economía, de Hacienda en Montero. Muchas veces es que antes era Economía y Hacienda. Si es que el Parece problema... más lógico. Y antes era Radio Marca. Exacto. Y antes era Radio Marca, perdón. Bueno, resulta que el ministro hablaba de las deficiencias del avión del presidente. Porque el ministro ya parece ser que está echando las cuentas para comprar nuevos aviones, Falcon. Vamos a ver ese momento de la sobriedad de un gobierno, de, digamos, el acercarse más al pueblo llano, que tiene que viajar en autobús o que tiene que coger su patín para ir al trabajo o cualquier otro recurso, porque claro, las cosas dan para lo que dan, pero aquí parece que atan los perros con longaniza. Vean el momento. Viajar con el presidente del gobierno es un lujo. Hombre, el Falcon ahí, tú dirás. Bueno, eso no precisamente, ¿eh? ¿No? ¿No es cómodo el Falcon? Voy a desmitificar algo en este programa. El Falcon no es cómodo, Risto. No es un avión cómodo. Más cómodo que la clase turista de Ryanair seguro que es. No fastidia. Bueno, depende para qué longitud de viaje, ¿eh? Te digo que son aviones que, oye, ya tienen sus años y no estamos hablando de aviones que sean del año pasado con todo lujo de comodidades. O sea que para viajes largos, por ejemplo, ten en cuenta que ni siquiera puedes echar el respaldo por completo hacia atrás, por darte un ejemplo. Pues eso me parece bien. Así los obliga a trabajar todo el viaje. Te mantiene en tensión. Claro. Te mantiene en tensión. De hecho, muchas veces, y esto sí que ya es más chascarrillo, llevamos a empresarios o incluso a periodistas en el avión y no te creas que la acogida es muy positiva, ¿eh? Van muy contentos a la ida, mira que vamos a ir en el Falcon, y luego ya es, oye, y la vuelta también tiene que ser en el Falcon. Bueno, este es el espíritu del gobierno de España. El Falcon es muy incómodo, porque el respaldo del asiento no se puede echar totalmente hacia atrás. Y luego va el presidente del gobierno y dice, menos Lamborghinis y más viajar en autobús. Bueno, Antonio. Ha dejado de caer además que ya están viejos. Sí, claro. Que no son estos. Y sí están preparando más subidas de impuestos para poder seguir gastando más y entrampándonos más. Sin dudarlo. Esa es la política. Yo creo que la cuestión, estamos tan acostumbrados, y mira que se ha puesto uno de los programas que bajo mi punto de vista es de los más críticos con ambas partes y se dedican bastante más al trato, yo por lo menos lo considero más trato personal, ¿no? Yo creo que caemos mucho, y los medios de comunicación en general, y aquí incluso, caemos mucho en hablar de aquello que quieren que hablemos. El Falcon, mil cosas, el gran titular que nos sueltan de vez en cuando, pero hablamos poco de las personas y de los efectos que tienen las actuaciones del gobierno en las personas. Nos están acostumbrando, al igual que ha pasado con la amnistía, con la ley a medida de los delincuentes y todo este tipo de cosas, ahora con el tema de la financiación de Cataluña. Casi que no se habla de eso y se está en pleno efervescencia. Una situación que va a discriminar muchísimo a este país y va a crear unas desigualdades, y es verdad que nos ha aclarado hoy muy bien la ministra. ¿Cómo? Que nos ha aclarado muy bien hoy la ministra, si me permite. ¿Que ha aclarado bien? Lo ha aclarado bien, si me permite ¿La ministra ha aclarado algo? Sí, claro. Bueno, a ver, ¿no te has enterado? No, a ver. Pues que hay que decir lo que dice el acuerdo, y lo que pone el acuerdo no es decir lo contrario que dice el acuerdo. Está muy claro. Vale. O sea, sí. Quiero decir, al final hablamos de este tipo de cosas y no en las cosas. Claro,
Sí, es que quería Es que llegar no he ahí entendido- porque no he entendido nada. no entendió nada. Nada, Pero sí, nada, yo creo cero. que ni Pero ella es se ha que no lo ha entendido. entendido nadie. Yo no sé Ni si ella. Antonio, que es experto en la materia, ha Pero podido entender yo algo. no la he oído a ella. Pues, Pero Claro, sí, es que da pero- igual. pero Da sí igual, oí- sí que no te has pero perdido sí mucho, oí Antonio. ayer a Carlos Cuerpo en el programa de Risto Mejide. Y además de decir eso, habló también del tema de Cataluña, la financiación de Cataluña y de la autonomía. Para él no hay ningún problema. Lo mismo que se va a financiar más Cataluña para que se financien más las demás. Pero ¿de dónde? Si eso es lo que nos lleva. Se trata lo que él dijo, para que cada autonomía toque a más trozo de tarta, hay que aumentar la tarta. Claro, exacto. Pero la tarta son el dinero público. Esos son impuestos Y que ese- vamos a pagar cada uno de Y nosotros. ese se engorda a base de pagar más impuestos. Claro. No dijo lo de pagar más impuestos, pero se dijo de que hay que engrandar la tarta. Viene a ser lo mismo. O sea, Es una anomalía como un templo. la manera de tratar, Pero es que los eso lo ha temas son... Sí, pero al final... Pedro Sánchez lo ha Al final se repetido. está desviando. Va a salir una financiación singular, especial, como queramos llamarla al final, con tanto eufemismo lingüístico, no si se me permite la expresión, pero es que al final lo importante es que al final nos van a tocar el bolsillo todos los ciudadanos, a los ciudadanos de pie, no a los que tienen la Arbongini y dejan de tenerlo. A los ciudadanos de pie, de a pie, que son la clase media, los que vamos a pagar todo este tipo de anomalías Tú dices o al locuras. final, ¿no? Al final. Mira, Juan, Es que Como que no llevan desde el principio subiéndolo los toditos ahora al final, más Sí, todavía. pero dicen tantas cosas en relación a esta la financiación de Cataluña, que ayer empezaron a compararla con un sistema que hay en Cuenca, Teruel y creo que Guadalajara. Soria. Y Soria. Soria, Cuenca y Teruel, sí, pero al final... ese sistema La no patria tiene de que, Machado. eso no tiene nada que ver con la financiación. No, se trata que son para que provincias se hable de que eso. se están despoblando y que se subvenciona una serie de impuestos con el fin de intentar que no se despoblen. Ayuda a la, vienen de ayuda a Europa. la Y no empresa. tiene nada claro. que ver con la financiación Pero que vienen esos autonómica. impuestos de Europa, no son No, tan y buenos que de no aquí. tiene nada que ver Pero con la la, financiación pero la de la portavoz que autonomía. dijo eso, o Lo dijo primero la portavoz Va, del va. PSOE en el Congreso y luego la pero portavoz del gobierno. esa señora no sabía lo que estaba diciendo, no conocía lo que estaba diciendo, pues yo creo que sí. Lo es dice que- claro, Juan, lo tiene dice, un lo dice con ejemplo, todos sus efectos para que se hable de del desliz, del despiste, de la ignorancia. Es que al final hablamos de Teruel, Soria y tal, por una financiación que la singular portavoz también. del gobierno, ¿Qué me parece? que la Vamos portavoz a del ver. gobierno es de Aragón. Que sí. Pero Y por Teruel favor, está en Aragón. el tema de Soria, Teruel y Cuenca fueron ayudas a empresas, Sí. a industrias de esa zona, porque tenían un déficit de comunicación demográfico. Además, industrial. con el aval europeo. sea, Sí, es sí, otra está claro. cosa. Que Es no otra tiene- cosa. no tiene nada pero, que ver. pero lo que yo digo es, la comparativa que ha hecho de lo más absurdo que hay, si es que el titular de prensa al final caen en el absurdo, yo creo que acaso he hecho. Yo no puedo creerme que una ministra salga diciendo eso desde el desconocimiento. O sea, es que están convencidos de una cosa sabiendo que no llevan razón. Hombre, claro. Y quieren convencernos y hacernos La como gatos amnistía ruedas es de molino. inconstitucional, Pues, etcétera, lo etcétera, mismo, pues etcétera. lo mismo están haciendo ahora, el abordaje social o el pastoreo social que están haciendo respecto a la financiación de Cataluña es exactamente igual. Pero claro, no entramos en los detalles de qué pasa con los funcionarios, qué pasa con los empleados, qué pasa con los trabajadores, qué pasa con la deuda, quién paga la deuda. O sea, ellos se van a beneficiar solo de... O sea, todos esos detalles que es lo que estamos... una parte importante de los ciudadanos esperando a ver que nos expliquen el detalle de cómo va a ser esa financiación singular. Tú esperas ¿vale? que te expliquen Entonces, algo. Si no saben ellos lo que hay y te cambian cada Bueno, 5 bueno, minutos. yo- que no Mira, sabe- esta ministra me recuerda a mí, que quiere emular a Cantinflas, pero con una diferencia de léxico y de cultura tremenda. Quiere decir lo que no dice, pero luego al final Cantinflas te lo aclaraba, aunque te daba una prerrata ahí de 3 pares de pantalones. Pero esta señora no ha dicho nada, pero es que no están diciendo nada. Es que el presidente está diciendo una cosa, le han tirado de la oreja y vuelve y está diciendo lo que está diciendo Vox y lo que está diciendo... Y aquí nos lo tragamos todo. El problema, Vicente, Aquí no nos lo es- tragamos no todo. es lo Y que lo di- del avión, perdona, lo del avión.
Resulta que el problema es porque el avión, pues dale 2 manos de pintura, si el avión va a ser lo mismo. Y lo que tienes que hacer El respaldo. es el pisco labi, bajarlo un poquito, que creo que lo habéis subido, y el whisky en la repera, las gambas son las reperas. Lo de las gambas le está viniendo bien a ciertos sindicatos. Digo cierto porque tengo aquí un amigo que yo, Ya te vas a meter con los sindicatos. No. Me meto Aprovecha con la ciertos oportunidad porque comegambas. aprovecha la Me oportunidad meto de con que ciertos comegambas expertos. un gran líder nacional de un sindicato ha dicho que suban los impuestos para pagar los de Cataluña. O sea, es que aprovecha la ocasión. Ya para terminar con la reseña nacional, que a todos nos afecta, porque todo nos llega. Claro. Todo nos llega, porque esto no es decir, no, es que estamos hablando de temas que son muy genéricos y son del gobierno y tal. Es que al final nos llegará, como nos llegarán otras cosas. Antonio, tú que eres experto en la materia, por tu experiencia, ¿qué te parece que Escrivá, desde el sillón del ministerio, se vaya inmediatamente, sin solución de continuidad, a gobernar el Banco de España? Una anomalía como un templo. En ningún caso debió producirse, mucho más cuando hasta ahora hemos tenido un gobernador del Banco de España con una actuación que todo el mundo ha calificado de ejemplar. Hernández de Cos. Pablo Hernández de Cos. Y ahora va a entrar Escrivá para, entre otras cuestiones, criticar o analizar los efectos de su política, que fue muy criticada por el anterior gobernador, por Hernández de Cos, tanto en cuanto a las pensiones como a todo lo de la jubilación. Y además va a tener que realizar análisis y estudios de las políticas del gobierno que él mismo ha intervenido. Claro. En ningún caso se debió producir. Pero estamos donde estamos. Esto cada vez se parece más a Venezuela. Yo creo que el tema de las puertas giratorias, estando en contra de este tipo de cuestiones, y uno de los principales lemas inicialmente del Partido Socialista y de la izquierda más extrema, siempre ha sido estar en contra de las puertas giratorias, que luego utilizan con una alegría. Es que aquí no ha habido puertas giratorias. No. Aquí lo que ha habido es un palanquín y un bajo palio, porque se lo han llevado en palanquín y bajo palio directamente, O sea, Ale, en palanquín. ¿Sabes? La han cambiado el despacho porque no puede tener el acuerdo. Pedro Sánchez pero criticó hay mucho cuando Zapatero nombró a Miguel Ángel Fernández Ordóñez gobernador del Banco de España, que además fue de los peores gobernadores. Amafo. Zapatero. Pero ese es el señor que Pedro estaba en Sánchez, Venezuela, que Pedro Sánchez desapareció. criticó a Zapatero, y lo he dicho bien, por el nombramiento de Mafo de gobernador del Banco de España. Y ha sido de los peores gobernadores que ha tenido el Banco de España en toda su historia. En este caso se da una anomalía seria e importante, y va en el sentido de lo que tú has dicho. Es decir, el ministro va a tener que informar y actuar con respecto a una política de él mismo. O sea, es que esa es una anomalía tremenda. Va a tener que el sistema, la reforma última laboral, en lo que afecta, lo va a tener que analizar y estudiar decidir sobre ese tema. Hay temas muy importantes de gran calado económico y que afectan al mundo laboral y al mundo al empresarial en definitiva, que va a tomar las decisiones de lo que es de su actuación como propio ministro. Eso es una anomalía, y no necesariamente tiene que ser negativo, ni tiene que ser estamos condicionando y poniendo la venda antes de la herida. Es que es una anomalía en sí mismo. Sí, es que no había puerta giratoria, como tú dices, que directamente se ha trasladado al mismo sitio. O sea, aparte de la anomalía, es que tiene un aditamento maléfico. El aditamento maléfico que tiene todo esto es la revancha. Es la revancha. Bueno, Hernández de Cos, que ha sido felicitado por todo aquel que tiene ligera idea de la economía, de las finanzas a nivel nacional e internacional, porque ha sido además aplaudido por Europa. Hernández de Cos, en su gestión y en las valoraciones, en todo lo que ha hecho, ha sido todo realmente ejemplar. De lo mejorcito que ha habido en el Banco de España. Bueno, pues esta es la revancha, esta es la venganza. Ahora te voy a colocar precisamente al que te va a enmendar totalmente la plana. Has osado criticar al gobierno de España, a las políticas económicas del gobierno de España. Esencialmente a las de Escrivá. Exactamente. Lo que pasa es que a las de Escrivá, efectivamente. ¿A quién te voy a poner? A Escrivá. Exactamente. Claro. Ese es el reemplazo. Es la venganza. Es la actuación maléfica, de retranca, de decir, y ahora te vas a enterar, porque aquí el que manda soy yo. Que, hombre, parafraseando a sus más directos adeptos,
el puto amo. Claro, que se note. Que se note. En cualquier cosa, nos sorprende por la inmediatez de la noticia, pero que no nos alarmemos. Renfe, Correos, el CIE, cualquier institución. Bueno, sí. Cualquier institución que tiene medianamente. Le estáis dando una catadura de sapiencia. Se han apropiado de ella. Le estáis dando una catadura de sapiencia de estos ministros. Lo que pasa es que uno de ellos. Con la cultura que tiene y tal, escucharon que antiguamente decían los escribas. Dijo, coño, sí. Este de los escribas tiene que ser una... Y le han cambiado el acento, han puesto escribar. Le han quitado el acento, le han puesto el acento en la... Mira, por Dios, que ya está bien. Bien. Mira, el problema es que yo no creo tampoco que el hecho de ser socialista sea un impedimento para ocupar un cargo. No. En ningún caso. Pero la experiencia ya en estos 6 años de gobierno de Pedro Sánchez, de todos los que ha nombrado, es que pasando por donde han pasado, todos han sido un verdadero desastre. Yo es que creo... En Correos, en Renfe, en todos sitios. Por en donde Europa, han pasado los amigos, en Europa, un desastre. Porque el Burrell... Y siguen lo mismo. Pero eso es distinto. Fíjate, el nombrarlo, un ministro, pasarlo a una institución. Estamos copando, estamos teniendo una situación de poder en Europa. Yo me da igual que sea socialista, Borrell tampoco ha sido tan negativamente, bajo mi punto de vista. Bueno, pero Juan, pero eso es distinto. Claro, se trata de instituciones donde tú tienes un nombramiento o bien tienes un proceso electivo, es decir, que te sometes a unas elecciones, sales elegido, etcétera, etcétera, o bien que hay unas elecciones internas o sectoriales que dicen, bueno, pues para esta comisión europea, pues proponemos y sale o no sale. Pero es otra cosa. Es que aquí estamos hablando de una institución, como es el Banco de España, independiente. O por lo menos pretendidamente independiente. La historia del Banco de España, Antonio, tú corrígeme, pero ha sido precisamente tener su independencia para poder emitir... Pasa por distintas etapas, pero pero claro, por supuesto, hombre, hasta por Largo Caballero, que lo dejó limpio y se llevó el oro a Moscú, ¿sabes? Porque es que limpió el Banco de España en la Guerra Civil, en los comienzos de la Guerra Civil. Entonces, claro, estamos hablando de una institución pretendidamente independiente, que no puede estar dopada de la ideología de alguien que acaba de levantarse del Consejo de Ministros. Que es que acaba de levantarse del Consejo de Ministros e inmediatamente abruñir el sillón del gobierno del Banco de España. No basta con serlo, hay que parecerlo, y la imagen que se transmite es muy, muy negativa en contra de las instituciones, no de las personas. Lo que está dañándose son las instituciones de este país. Y eso lo he dicho aquí en más de una ocasión, a mí me preocupa gravemente. Cuando se dañan las instituciones, o sea, cuando quieres eliminar algo, lo desprecias, lo denostas y haces que sea inútil. Y cuando la gente deja de creer en eso, dígase el tren, ya nadie lo usa. ¿Por qué? Porque el tren de aquí es malo, más malo no, lo siguiente. Pues ya es que si no tuviéramos tren, pues el otro día si no hubiera tren no pasaba nada. Al final llegamos a eso. Dice el ministro Óscar Puente, dice, hombre, ya lo único que faltaba es que digan que con Franco había mejores trenes. Y yo dije, y vuelvo a insistir, yo que he viajado mucho a Madrid en mis años mozos... Pasa que el asiento era maduro. No, sí, claro, sobre todo los de tercera que eran de tabla. Pero en segunda... Este banco de parque... Yo no recuerdo, había más y mejores trenes. Y además yo hacía el viaje, porque claro, hacía muchos viajes en el electrotren desde Valladolid, el pueblo precisamente de Óscar Puente, de Valladolid a Madrid, a Chamartín. Y cuando pasaba por Arévalo, en los meses de invierno... Óscar Puente y Arévalo, sí que lo tienes todo junto. que tú también. Entraba el tren en Arévalo, en la provincia de Ávila, entraba el tren y había unos carámbanos tremendos en los túneles. Y entonces tenía que aflojar un poco la velocidad y se oía para ir rompiendo los carámbanos. Madrid no hay pero nunca se averió un tren. En los múltiples viajes. Pero que yo ponía el ejemplo del tren. Ni de Madrid a Almería, ni de Almería a Madrid, ni a Valladolid. Como puedes poner cualquier otro ejemplo. Al final, si tú algo que lo quieres es que la gente lo deseche, que la gente no le dé uso, y al final deja de existir y como que no lo echas de menos. Claro. Si hacemos eso con las instituciones, estamos cargándonos los servicios públicos, estamos cargando el estado del bienestar. Esta fase la han pasado otros países. Analicemos con tiempo, siempre decimos lo mismo, pero son los que hay. Y sabemos a dónde han llegado. Y claro, adelantar la Navidad.
Navidad. Para que tengamos más O sea, 3 meses de o sea, Navidad. Con esto no quiero Cuba, decir. Venezuela, Corea del Con Norte. esto no quiero decir que España le falte poco para adelantar la Navidad, pero si seguimos a este ritmo, a lo mejor la adelantamos antes de tiempo. Sí. Es Es decir, precioso Si eso. la vamos a que adelantar- las instituciones, Yo claro, ya he dicho antes que cada vez nos estamos pareciendo más a Venezuela. Es verdad, y hay que decir una Pero cosa. ya. Hay que decir una cosa también. Se habla mucho de la colonización, de la ocupación de las instituciones por parte del sanchismo, del gobierno de España. Y es que, claro, lo han copado todo, han introducido ahí al frente, pues, de todas las instituciones y organismos que son muy sensibles, que son estratégicos, etcétera, a miembros afectos al sanchismo. Y miembros. Bueno, también. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que dicen, ya casi que tenemos controlado el Poder Judicial. Hemos controlado otras cosas, pero vamos, al 100%. Bueno, ya la hemos relatado. Hay muchas. ¿Qué nos falta? Pues hombre, nos están criticando precisamente que estemos ocupando las instituciones, que estemos colonizando las instituciones. ¿Y eso quién lo dice? Pues algunos medios de comunicación. Pues eso es lo que falta. Eso es lo que falta. Al gobierno de Pedro Sánchez le falta controlar todos los medios de comunicación que pueda. Te recuerdo y perdona que ya hay un proyecto de ley para controlarlo. Claro, ese es el tema. El siguiente salto es decir, oye, vamos a ver, con lo agustico que yo estoy, controlándolo todo, van estos y lo critican y lo dicen. Hombre, hasta ahí podíamos llegar. ¿Y por qué no vienen a la silla esta que es de ellos? No, por eso mismo. Hasta ahí podíamos llegar. Que haya alguien con la lengua suelta que pueda criticar las tropelías que estamos ahora mismo haciendo en el país. Pues a por ellos. Lo que hay que hacer es evitar que se siga criticando y que se siga opinando. Y ese es el siguiente paso. No olvidemos que la colonización, si se sabe de ello, es a través de algunos medios de comunicación. Unos los aplauden y dicen qué bien hecho está, y otros estamos aquí para decir que parece increíble que el Estado de Derecho vaya menguando, que las libertades vayan menguando, que el gasto vaya aumentando, el gasto público, 1,6 billones de euros, y mientras tanto vamos a ver si invertimos más en nuevos aviones, porque el respaldo no tira para atrás totalmente y no es cómodo. Vamos a ver si podemos cambiar los aviones. tal es el extremo Vale, que el medio de comunicación que has mencionado antes, de Risto Mejido, ha sufrido, ha habido un intento precisamente porque yo, por eso lo decía, que es bastante crítico con todas las posturas. Lo mismo le da a unos que le da a otros, ahí no se cortan un poco. Yo lo veo bastante neutral, cosa que me satisface, ¿no? Y ha recibido alguna que otra misiva de ministerial intentando cortarle la ala. O sea, es que llegamos a esos extremos. Oiga usted, ese hecho se empieza a dar. El contrato multimillonario del tal Broncano. Pero esto es muy sencillo, esto es muy sencillo. Tío, en Bueno, vez de arreglar el sillón, que el respaldo se tira hacia atrás, pues cambio el avión. Que salga inyectado, ¿no? Cambio el avión en vez de cambiar el sillón, tío. Si lo hago yo todos los días en mi coche, me subo y tal. Cuando no funciona, me cambio de coche, me compro otro porque este no. Venga ya, hombre, ya está bien. Que El cara dura ahí hablando. En esto, bajo mi punto de vista, lo peor. El cara dura hablando ahí, como estaba hablando. Juanillo, que decía, dice, De mira, que están ganando dinero, que están haciendo. Pero tío, mírate tú, mira a tu señora, mira a tu hermano, mira a tu suegro, mira al otro. Si Claro. los tienes cerca. ¿Y qué quieres? Cortarnos el pienso a los demás. exacto. ¿Para qué? ¿Para dárselo a ellos también? Venga ya, hombre, ya Lo que, está bien. lo que te iba a contar, Antonio, es lo de Juanillo, que dice, mira, si es mi compadre el que va a dar el concierto de piano, si ese es de mi pueblo. Dice, ¿y en qué lo ha reconocido? Dice, porque vamos, no os veis desde hace ya 30 años. Dice, hombre, porque en vez de acercar la banqueta al piano, ha tirado del piano de culo. No ha dicho pueblo, que nadie se enfade. No ha dicho el pueblo, ha dicho el pueblo. Pero de no todas ningún... formas, en esto que estamos hablando, en esa colonización del sanchismo de los organismos, no hubiera pasado nada si hubiera puesto al frente de esos organismos personas que hubieran sido efectivas, Claro. que hubieran hecho bien su trabajo. Un amigo de Como Pedro en Renfe. Sánchez en Correo, y que Correo funcionara. No ya como Franco, que se pareciera un poco, pero que funcionara. Uno en Renfe, que haga que funcione. Uno en lo de estadística o sondeo, Sí. que lo haga bien. Y nadie criticaría. Lo de Correo Espacio no lo ves. O sea, tenemos. Y lo de Renfe no. Bueno, lo de Renfe, ¿Por sí. cuántos Y va? lo del CSIC. 1.300 millones de euros de deuda. ¿no? Es Lo una- del CSIC tampoco. Tener la mejor, el CESIF terminado en C, no sí, en F, cuidado. vaya, bueno. Sí, por eso te he mirado, para que lo rectifique.
surgen empresas, quizás por eso se cargan el sistema, surgen empresas de transporte y tal, cuando teníamos la mayor infraestructura, y la tenemos todavía, la mayor infraestructura de servicio postal que puede haber. Es increíble. En tiempo de Franco, y con eso no quiero decir que cómo lo han dejado, el mejor servicio postal del mundo. Tenemos, claro, pero es que tenemos empresas, que está muy bien, ¿no? Que surjan con la muchísimo peor infraestructura que Correos, que funcionan y ganan dinero. Pero ¿Cómo es posible que la hayamos dejado caer de esa manera? Un cartero te llevaba la carta a ti. Hoy, en mi buzón, cuando no encuentra a los 4 vecinos, me echa toda la de los vecinos. Para que la reparta yo. Un resumen de todo eso. No, pero eso, ya estamos señalando al cartero. No. Hay que tener cuidado con esas cosas. No. Estamos señalando al cartero y eso no es justo. No. Las necesidades y las deficiencias que tienen los trabajadores de Correo ahora mismo son enorme, falta de medios, falta de recursos, pues para eso estamos, y por eso estoy defendiendo a los trabajadores, que son los verdaderos artífices de que esto funcione. Si fuera por los dirigentes de Correos, no es que el cartero te las dejaba tirar todas, es que no llegaba ninguna. Claro. O sea, como resumen de esto y de lo bien que se están haciendo las cosas, hago partícipe a todos de que en el mes de junio hubo un déficit de tesorería en el gobierno de España de 32.000 millones de euros. Eso no es nada, no suben el impuesto y ya está. En el mes de junio. Te recuerdo que es cuando se presentan las declaraciones de renta y se paga bastante. Bueno, bien, chicos, tenemos que ir a publicidad, vamos a hacer un breve paréntesis, enseguida volvemos y vamos a profundizar un poco, Vicente, por favor, en el tema de los efectos colaterales de Dream Beach y también qué ha pasado con las gacelas, que ya han pasado más de 2 meses y medio, no, más de 2 meses, 2 meses y unos pocos días. Esto fue el 25 de junio. Si mal no recuerdo, más o menos. Cuando la hecatombe, no llegó a hecatombe, porque hecatombe es el sacrificio de 100 bueyes, pero aquí estamos hablando de, eran 5 gacelas. 5 gacelas y un arruí de esto. Sí. Algo de eso decían las noticias. Sí, como un buflón. Yo no lo he visto. Bien, en fin, hablaremos de ello en los próximos minutos después de la publicidad. Hasta ahora.